El caso de su mujer no va a ningún lado hoy por hoy. Se han traspasado todas las barreras. Sánchez está abrumado. Se ha ido a la política basura absoluta de ir al ataque y a la destrucción personal. Le han dado en un punto que le hace humano. Se le han dicho auténticas barbaridades. A Pedro Sánchez se le ha dicho que le bote chapotes. Y es muy difícil aguantar eso. Y a veces la capacidad de aguante se rompe cuando eso traspasa la frontera de lo personal. Que se tenga muerte civil. Merece la pena analizar el despliegue argumental desplegado los últimos días por los medios que entendieron la carta del señor Pedro Sánchez como un toque de atención, un toque de corneta para reflexionar sobre el estado del periodismo en nuestro país. Yo creo que es una llamada de atención y además una llamada de atención pertinente, porque estábamos entrando tanto la política como una parte del periodismo en una deriva bastante peligrosa y tóxica. Yo creo que se estaba entrando en terrenos demasiado pantanosos. La política del fango estaba dominando absolutamente todo y me parece que esta señal de alarma, esta bocina de alarma de Pedro Sánchez debe servir para que todos se miren un poco al espejo, hagan un ejercicio de examen de conciencia y digan, ¿estamos yendo demasiado lejos? ¿Vale todo en la política? Yo tengo muy clara la respuesta y es que no. Creo que el lunes Pedro Sánchez no debería dimitir. El señor Pedro Sánchez nos ha animado a hacer una reflexión. ¿Y por qué? Porque alguien ha cruzado la línea de la violencia, como aquel ciudadano que agredió en la calle al anterior presidente, señor Rajoy, con un puñetazo. Ha sido detenido en Pontevedra después de golpear al presidente del gobierno en plena calle. Se ha acercado a Mariano Rajoy. O quizá porque algún ciudadano ha estrellado su coche contra la sede del partido político del gobierno, como ocurrió durante la etapa del presidente Rajoy. Así ha quedado la entrada de la sede del Partido Popular en Madrid después de que un hombre empotrara su coche a primera hora de la mañana. No puede ser, porque entonces no vimos a esos tertulianos pedir una reflexión o pedir a la oposición que tuviera empatía con el presidente. Yo creo que todo el mundo puede haber pasado por una situación como la que está pasando estos días Pedro Sánchez. Lo que pasa es que él es presidente del gobierno. A mí, por ejemplo, la reacción de hoy de algunos dirigentes del Partido Popular me ha sorprendido mucho. O sea, yo esperaba, de alguna manera, una cierta empatía ante una situación de una persona que está hablando abiertamente de sus sentimientos. Y es que una cosa que tienen claro los comentaristas es que ninguno de nuestros presidentes, hasta la fecha, ha sufrido tanto como el señor Sánchez. Ni siquiera el duque de Suárez, que es el único que dimitió, sufrió tanto como él. No ha habido ningún presidente en la democracia española con este nivel de insulto, de ataque personal, de acoso y derribo que ha sufrido Pedro Sánchez. Por recordar un ejemplo, el mayor insulto que se le dio a Suárez fue aquello de, lo recordaréis los mayores, aquello de Taur del Mississippi, y casi arde España por ese insulto. ¿No le dijeron cosas peores? No sé, ¿no dijo, por ejemplo, el PSOE que si el caballo de Pavia volviera a entrar en el Congreso, Suárez se hubiera subido a él? Es decir, ¿lo estaba llamando golpista? ¿No dijo el PSOE que el señor Suárez era incompatible con la democracia y que para avanzar en la democracia tenía que desaparecer el señor Suárez? Señor Suárez ya no soporta más democracia. La democracia ya no soporta más a Suárez. Cualquier avance democrático de esta sociedad exige la sustitución de Suárez. ¿No llamaron asesinos tanto al presidente Felipe González como al presidente Aznar? ¿No le dijeron a Zapatero en sede parlamentaria que traicionaba a las víctimas de ETA? Todo eso eran minucias comparado con lo que el señor Pedro Sánchez tiene que soportar de la brutal oposición del señor Feijóo. Figúrense que hasta hubo una señora negacionista a la que no conoce nadie que cuestionó en internet la feminidad de la esposa del presidente. Y dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el señor Feijóo? Pues ni idea, pero varios tertulianos en La Sexta parecían dar a entender que había una vinculación y que era culpa del PP. Creo que deberíamos reflexionar sobre el Partido Popular, que ha convertido la polarización en una estrategia política. A Begoña Gómez se le ha insultado en televisión, se ha hecho mancha, incluso dudas sobre su género. Insultos se y misóginos. En insultos en un espacio muy personal. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho que estamos casados con una persona que no es del género que supone que es con las palabras más despectivas posibles? El Partido Popular está parasitado por una carcunda que habita una parte de la judicatura, una parte de los medios, una parte de la política, y eso lo que ha hecho ha sido conducirles a tener esta actitud. Creo que la diferencia es que los anteriores presidentes eran presidentes malos y el actual es un presidente muy bueno.
Lo dejaron claro la señora Ángeles Barceló en la cadena SER. Una maquinaria política, mediática y judicial perfectamente engrasada. Y ayer Pedro Sánchez dijo basta. El clima político es irrespirable y lo más paradójico es que el gobierno de Pedro Sánchez suma uno tras otro éxitos económicos y reconocimientos internacionales. Pero de esto a la derecha y la ultraderecha no les interesa hablar. Un gobierno de éxitos y reconocimiento. Y alguno dirá, ¿pero no acaba de estallar el caso Koldo de presunta corrupción en las entrañas de ese gobierno? ¿Esos son éxitos y reconocimientos? Si piensa eso, es que se ha contaminado por la derecha y la ultraderecha. Menos mal que hay periodistas decentes, como los que lleva la señora Silvia Icharrondo a la televisión pública, que saben muy bien lo que hay que hacer con el periodismo. Vamos a reflexionar todos sobre lo que está pasando, tanto en la justicia como en los medios de comunicación. Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de actuar. Y hay muchos hechos concretos que él podría hacer desde la presidencia, anunciarlos este lunes. Hablar de la intervención directa de medios que no son medios, de periodistas que no son periodistas, sino corruptos del periodismo, y ver qué es lo que hay que hacer para que dejen de ejercer. Una buena purga para salvar la democracia contra jueces y periodistas fachorros. ¿Por qué está en peligro la democracia? ¿Qué han hecho esos periodistas y esos jueces? Una cosa temible, casi me da miedo decirlo. Ha habido periodistas que han escrito artículos sobre actividades profesionales de la esposa del presidente del gobierno. Y ha habido un juez, esto es muy fuerte, que a raíz de la demanda de un franquista ha osado abrir diligencias para ver si de lo publicado en esos artículos había indicios o no de irregularidades y de tráfico de influencias. ¿Cómo se atreven? Menos mal que tenemos a todos los periodistas gubernamentales dispuestos a defender al presidente de tamaña infamia. Es una denuncia de la ultraderecha, pero es una denuncia que corta y pega con recortes de medios de comunicación. Bueno, es verdad que parece que no hay pruebas para abrir una investigación judicial a Begoña Gómez. Bueno, al menos si nos basamos en la denuncia que ha presentado Manos Limpias, en la que no se aporta ninguna prueba. Bueno, el alumno más tonto de primero de Derecho Penal, en un trabajo que le pidan, presenta esto y le ponen un 0. Un 0. O sea, es completamente inadmisible un folio mal escrito, sin ningún indicio de nada. Queda claro, ¿no? Igual que en el caso Dreyfus, un inocente fue juzgado solo por ser judío, ahora juzgan a otro inocente, el señor Pedro Sánchez. Y esta comparación, la del caso Dreyfus, no es mía, es del señor Vidal Foch en su artículo del País de este lunes. Y se queda corto. Otros tertulianos hacían comparaciones más escatológicas. Pero a la derecha, política, mediática, jurídica, la derecha quiere cobrarse la pieza del presidente del gobierno y empiezan a apuntar a la cabeza de su mujer, de la esposa del presidente del gobierno, como pieza de caza mayor para hacer caer al presidente del gobierno. Con un papelote con el que cualquier profesor de primero de derecho se limpia el culo, y perdón por la expresión, un juez admite a trámite una querella. Los periodistas gubernamentales lo tienen claro. Ese juez que ha osado pedir diligencias es el actual mayor enemigo de la democracia. Este juez se va a ir de rositas porque el Poder Judicial está en manos de quien está, que es quien tiene que controlar a los jueces. ¿Qué pasa con este juez? Por elevación, Antonio. ¿Este juez qué pasa? Por ¿Puede hacer lo que le dé la gana? Por y elevación. no hay ningún tipo de consecuencia. Por eso hay un recurso ahora mismo de la Fiscalía. No, pero el juez va a salir impune, el juez le da igual. Vamos a verlo. Hombre, la denuncia es una chapuza impresentable. Y al juez no le va a pasar nada. No sé qué me inquieta más, que un tertuliano brame con y al juez no le va a pasar nada, de lo que podría mal pensarse, que desea que le pase algo, o que otra tertuliana piense que la labor del Consejo General del Poder Judicial es, según sus palabras, controlar a los jueces. Hubo una época en que los periodistas decían que cuando se publicaban informaciones, el aludido por las informaciones debía dar explicaciones. Pero eso era antes. Ahora, en todo caso, las explicaciones las dan los propios medios gubernamentales. Por ejemplo, en La Sexta se pusieron a desgranar los artículos de El Confidencial y The Objective para dejar claro que no tenían base alguna. Entre esos titulares reúne muchos y sobre todo que esta noticia era falsa. Air Europa, recordemos que Air Europa fue rescatada en el año 2020, en mitad de la pandemia, aerolínea, igual por cierto que fueron rescatadas otras aerolíneas y otras empresas, hoteles sobre todo, y en definitiva empresas afectadas por la pandemia y por el confinamiento. En cualquier caso hay que recordar que estos rescates se aprobaron en un Consejo de Ministros y luego pasaron todos los filtros correspondientes. Una carta, aquí estamos viendo un extracto, firmada por Begoña Gómez, donde apoya a un programa presentado ante una institución pública para que obtenga un contrato público. En La Sexta hemos tenido acceso
a otras 32 cartas exactamente iguales, porque es una plantilla firmada por empresas privadas. Vemos que es el mismo texto, ¿eh? El gobierno no tiene que dar explicaciones. La Sexta lo explica por él. Alguno dirá, ¿y si iban a dedicar un programa a analizar esos artículos, no podrían haber justo invitado a los investigadores de esas noticias por aquello del contraste? Pues no, porque son lanzadores de bulos. Una de las 8 informaciones de la demanda es una noticia sacada de este panfleto miserable llamado The Objective, donde decían que una persona que se llamaba igual que la presidenta, que la esposa del presidente, se había llevado una subvención insinuando que podía ser ella. O sea, es que dentro de la denuncia que ha puesto Manos Limpias aparece un bulo, que es un bulazo. Muchísimos de los casos basados en burdas mentiras. En la propia querella de Manos Limpias se recoge un bulo. Yo creo que no hay derecho a que una denuncia que incluye informaciones falsas sea la base de la agenda política. Que se lleve a la esposa del presidente del gobierno con bulos reconocidos. Se confundió con una señora de Cantabria que había recibido una subvención. Creo que hace mucho tiempo que en España se han cruzado determinadas barreras. Esta es la prueba del algodón del fascismo. Hay algún mal pensado que pensaría que a lo mejor la señora Silvia Inchaurrondo de la 1 estaba muy interesada en hablar de esa información para no tener que hablar del resto de informaciones y dar a entender que todas las informaciones publicadas eran falsas, cuando todos sabemos que es una periodista objetiva que nunca recurriría a este tipo de tácticas. Es que hay, no vamos a decir informaciones, porque son trolas del tamaño de una catedral, que son mentiras. Bueno, hay de todo, ¿eh? Es que, sí, pero es que hay informaciones que son falsas, pero aquí es que hay, no sé si decir medios de comunicación, y que luego aprovecha un sindicato de ultraderecha y mete su información falsa en una querella. Hombre, yo creo que igual alguien debería parar y decir si esto es lo que queremos para nuestro país. Interesante uso del plural. Todo trolas, que además le dan mucha risa. Ahora, a quien le están haciendo daño con informaciones falsas, insisto, trolas como catedrales, porque la información que se incluye en esa demanda es que ya se corrigió. Es una información falsa que ya se corrigió, ¿no? Bueno, es que no había ni que corregirla. Y es que además nos tuvo falsa de arriba a abajo. Y riéndonos durante días porque hubo una página web que confundió a una señora que se llama Begoña Gómez y que ha recibido una subvención del gobierno encima nos con la mujer idiotas. Del presidente. Es una hostelera de Cantabria y eso va en la denuncia de Manos Limpias. ¿Y el libro de estilo de televisión española no decía algo de que si van a desacreditar a un medio o, como ella dice, una página web, deberían incluir su versión? Porque es muy curioso que diga que le dé risa que un medio haya cometido un error, teniendo sentado a uno de sus lados a doña Ana Pardo de Vera, que tenía claro que un periódico que comete un error ya no es un periódico. Una es el factor humano, que es absolutamente comprensible. No hay más que ejercer un mínimo de empatía y ponerse en su lugar. Todos tenemos familia, del tipo que sea, hijos, mujer, pareja, etcétera. Bueno, yo creo que esto va mucho más allá de críticas. Tú eres muy generoso al llamar medios de comunicación a determinados pseudo medios. Todo lo que han publicado y lo que se ha basado en la querella, denuncia de Manos Limpias, no es periodismo. Ninguna de los que salen en la demanda, ni Voz Populi, ni The Objective, son periodismo de verdad. ¿Que destaparon el caso Koldo? Es que eso no es periodismo de verdad. Eso es el periodismo de verdad es lo que hace la señora Pardo de Vera, que sacó pues, lo del amante de la señora Monago, lo del pleito de Inda con su exmujer por el tema de sus hijos. Eso es periodismo de verdad. O ¿no fue ella la directora que nada más producirse el atentado de las Ramblas publicó una conversación de Telegram, se supone que del asesino Abdel Yacoub, para dar a entender que el Estado sabía que el atentado se iba a cometer y no hizo nada por impedirlo, y luego lo tuvieron que borrar porque parece que resultó ser una información falsa? Pero esos son errores que podemos cometer todos, como llamar pederasta a un inocente y tener que pedir perdón públicamente en antena para que no te condenen. Me equivoqué con un dato e imputé una condena por pederastia a un hombre, Rafael Marcos, que no la tenía. Quiero pedir disculpas y rectificar por ello. Lamento muchísimo el daño causado. Insisto, esos son errores que podemos cometer todos los periodistas de verdad, no como los de The Objective, que eso sí que es una infamia que merece que expulsen de la carrera periodística al señor Nieto. No solo dijo la señora Pardo de Vera, también estaba por ahí don Jesús Maraña, para asegurar
que los medios que han informado de todo este asunto que ha sido incluido en la demanda no tienen nada. Pero yo de todas formas es falsa y de hecho el propio medio de comunicación la rectificó. Pero el resto de las informaciones que han aparecido de la presidenta del gobierno no es falso. O sea, son contactos con empresarios, es apoyo a concursos públicos donde entra en juego el que la mujer del presidente del gobierno pueda estar apoyando o trabajando a favor de gente que ni una sola prueba, Pablo. Ni ¿no? una sola prueba de tráfico de influencias o de corrupción. Es interesante que cuando el director de Cero y Media dice, bueno, hay otras informaciones de The Objective que sí parecen correctas y la equivocada la rectificaron, se oye al señor Maraña decir, rectificaron de aquella manera. Y está muy bien que dé lecciones de cómo rectificar errores el señor Maraña. Y no hablo por las condenas que tiene por su etapa cuando era director de Interview, que recordaba hace poco don Luis Valcárcel. Hablo de que hace tan solo unas semanas él publicó en Infolibre, su digital, que la empresa donde trabajaba la esposa del señor Feijóo había trincado subvenciones de la Xunta de Galicia cuando la presidía su marido, el señor Feijóo. Información que aireó la propia televisión española. A la mujer de Feijóo, que hoy han salido los datos, los hemos publicado en Infolibre, de cómo durante unos meses que estuvo en una empresa en Sargadelos, esa empresa Voy con eso. Conceder, según Infolibre, el diario de Jesús Maraña, más de 100.000 euros en subvenciones a Sargadelos, la empresa en la que trabaja trabajaba su pareja. El administrador único de Sargadelos dice que no recibieron un euro de esas subvenciones. Y eso yo no lo tengo comprobado ni nadie lo puede comprobar, lo sabrán ellos. Pero la concesión está. Es tan importante y claro, eso exige esfuerzo, la información, es decir, comprobar las cosas y los datos. Pues menos mal que siempre lo confirma todo. Por cierto, no fue el señor Maraña el único que aireó el bulo de la esposa de la señora Feijóo. Incluso después de que la empresa lo hubiera desmentido, hubo otra periodista que también seguía aireando el bulo en televisión. A ver si adivinan quién. Se ha emitido un comunicado, perdonadme para que lo sepáis, en el que aseguran que la información es falsa. Sí, pero es que los datos oficiales desmienten esa información. Durante el periodo en el que doña Eva Cárdenas, que es la pareja de Alberto Núñez Feijóo, prestó sus servicios a esta compañía, está publicado en internet en documentos oficiales del Gobierno de España. 18.000 euros, que es una parte. 21 de marzo de 2022. Es un bulo. La propia empresa lo ha desmentido. El propio presidente lo ha desmentido. Es que los documentos oficiales desmienten el desmentido. Pues para ver documentos oficiales que desmentían el desmentido, a los pocos minutos Infolibre retiraba la noticia y publicaba una nota pidiendo disculpas. Uno pensaría que con estos antecedentes quizá el señor Maraña y la señora Pardo tendrían que haber sido un poco más humildes a la hora de referirse a los errores de The Objective. Pero es que ellos son medios de verdad. Y esto es un medio que busca deslegitimar las instituciones. Informaciones de lo que usted quiera, pero ninguna base para acusar de tráfico de influencias ni de corrupción. No es que lo denuncie Pedro Sánchez. Yo creo que son muchas las voces que vienen y venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que era muy peligroso establecer una estrategia de oposición que consistía en deslegitimar a quien sale de las urnas y del Parlamento. Eso es, medios y opositores buscan deslegitimar, no como Público e Infolibre, ni la señora Pardo de Vera, ni el primer espada de Infolibre, que es don Manuel Rico, han dicho nada en las últimas horas que pueda sonar a que quieren deslegitimar a una institución, como por ejemplo la institución judicial. Voy a modificar el sistema de mayor. Cuidado con hacer cosas que no se deben hacer. No se puede aprovechar una cuestión personal para cambiar cosas del sistema. Puede parecer fuerte, pero yo creo firmemente lo que voy a decir, y es que en España, pero no solo en España, ya vamos asistiendo desde hace años a un golpe de Estado suave. Y ese golpe de Estado se lidera desde determinadas togas. Decir que el Poder Judicial está asaltado y que hay jueces planeando un golpe de Estado, es decir, jueces delincuentes, porque uno ha osado pedir diligencias, igual es un poquito deslegitimar, ¿no? El Gran Wyoming lo tenía claro, porque advertía del riesgo de que se repitiera lo que pasó en Portugal. Es un asunto que se parece bastante a un lawfare, y resulta oportuno recordar que hace unos meses el presidente portugués, precisamente el socialista Antonio Costa, dimitía tras una operación judicial que le involucraba en un supuesto escándalo de corrupción, que finalmente quedó en nada.
Bueno, en nada no. Provocó la llegada de un gobierno conservador. Así que, amigos españoles, aprendamos de nuestros hermanos portugueses. Es decir, que en Portugal gobierna la derecha por culpa de una lawfare, no porque ganara las elecciones el mes pasado. Interesante argumento, que por supuesto no quiere darnos a entender que las democracias solo es legítimas cuando gana la izquierda y pierde la derecha. Y una última lección, la de don Antonio Maestre sobre la impunidad. ¿Qué nos está pidiendo el presidente de forma subliminal? ¿Impunidad? Para que no se le investigue. ¿Sobre qué? Espera, déjame terminar. ¿Sobre qué? Espera, que yo te... Impunidad para que no se investigue. ¿A ti te parece normal que la pareja de un presidente del gobierno firme cartas de recomendación? Lo que no me parece delito. Pero si yo no sé si es delito. Claro, la impunidad, la que tú estás pidiendo impunidad es sobre un hecho delictivo inventado. Pero ni tú ni yo somos jueces. Sobre hechos delictivos inventados tiene que haber impunidad. Así que ya saben, si no hay un delito que esté probado, periodista no preguntes, juez no investigues si no está aprobado previamente por una sentencia, porque es un delito inventado y por tanto debe ser impune. Un argumento que seguro que el señor Maestre aplica a todos los políticos por igual. En resumidas cuentas, que aunque el presidente del gobierno está en peligro por culpa de fábricas de bulos mediáticos como este medio, pueden confiar que afortunadamente aún existen unos cuantos periodistas dispuestos a defenderle a capa y espada con la objetividad y ecuanimidad que les caracteriza.